Todo comienza con nuestro protagonista Yuki, un joven estudiante que está preparándose para su primer día de clases en la academia. Su madre, siempre atenta, lo ayuda a que luzca presentable, mientras que su padre le desea suerte y le recuerda que le envíe saludos a su novia de su parte. La preocupación materna no se hace esperar, rogándole que tenga cuidado en el camino. Yuki, con una sonrisa, promete que se cuidará. Sin embargo, al salir de casa, la realidad no tarda en golpearlo literalmente. Tropieza con una piedra y apenas logra recuperar el equilibrio. Minutos más tarde, caminando por la calle, un camión pasa a toda velocidad y lo envuelve en una nube de humo, para después, al intentar esquivar la caca de un pájaro que casi cae sobre él, ocasiona que termine cayendo al suelo nuevamente al intentar esquivarlo. A pesar de todo, nuestro prota, aún hecho polvo por los incidentes de la mañana, sigue corriendo hacia su destino. Es entonces cuando aparece Shikimori, la waifu de nuestro prota y su amada novia. Al verlo, la chica nota de inmediato que Yuki ha tenido una mañana llena de percances, algo que parece ser un patrón en su vida. Nuestro prota, con una sonrisa resignada, le comenta que ha sido lo mismo de siempre. Mientras conversan, un camión aparece de la nada, dirigiéndose peligrosamente hacia ellos. Sin dudarlo, la pelirrosa reacciona con una agilidad sorprendente y toma a Yuki, empujándolo contra la pared mientras ella cae sobre él para protegerlo. Ya a salvo, nuestro prota, algo avergonzado, le pide disculpas por causar problemas y le pregunta si se ha lastimado. Sin embargo, Shikimori, con una expresión tranquila pero firme, le responde que no tiene por qué disculparse y que simplemente trate de no darle más sustos, haciendo que Yuki se dé cuenta una vez más de lo asombrosa que es su waifu. Después de esto, ambos siguen caminando mientras conversan sobre lo genial que sería si los asignaran al mismo aula otra vez, como el año pasado. La emoción de Yuki es evidente y, al llegar a la entrada de la academia, ven un gran grupo de estudiantes intentando descubrir en qué salón fueron asignados. La waifu nota que nuestro prota parece más nervioso de lo normal y se lo comenta, a lo que él asiente con una sonrisa, confesando lo mucho que desea estar en la misma clase con ella. Esto hace que la pelirrosa se sienta un poco ansiosa también, por lo que deciden ir a revisar. Es Yuki quien logra encontrar sus nombres en la lista, ya que Shikimori no puede ver bien desde lejos. Con un brillo en los ojos, celebra al darse cuenta de que efectivamente ambos están en el mismo aula. La waifu sonríe, contagiada por la felicidad de nuestro prota. En ese momento llegan las amigas de la pelirrosa Saki y Hachimitsu, quienes también se alegran al ver que estarán juntas este año. Por otro lado, Inuzuka, el mejor amigo de Yuki, se une a la celebración, emocionado de compartir otra vez el salón con su mejor amigo. Luego de eso, ya estando en clase, llegó el momento de las presentaciones. Yuki, nuestro prota, se presentó con entusiasmo, pero su lengua se trabó, lo que provocó las risas de sus compañeros, así marcando el inicio del año escolar con una nota algo embarazosa. Un rato después, mientras una chica limpiaba el pizarrón, el borrador salió disparado hacia Yuki. Sin embargo, Shikimori reaccionaría rápidamente y golpeó el borrador en el aire, evitando que su novio se lastimara. Al darse cuenta de que el polvo del borrador le había caído en la cabeza, nuestro prota le pidió disculpas a la pelirrosa y trató de limpiar el polvo de su cabello. Esta atención hizo que la pelirrosa se sonrojara y en un arrebato de vergüenza se fue del lugar. Mientras tanto, con Yuki, este esperaría que regresara su novia, pero en eso un grupo de chicos se le acercó para comentarle, con un tono envidioso, sobre lo afortunado que era de tener una chica tan linda. Sin embargo, no tardaron en agregar que Shikimori era demasiado para él y que seguramente se aburriría pronto de la relación. Justo en ese momento, la pelirrosa apareció en la entrada, habiendo escuchado la conversación.
La presencia de Shikimori hizo que los chicos se quedaran en silencio de inmediato. Shikimori se acercó a Yuki y con una voz tranquila le preguntó si quería ir con ella a la biblioteca. Antes de salir del aula, les lanzó a los chicos una mirada asesina que los dejó temblando del miedo. Nuestro prota se percata que su chica está actuando un poco rara, pero cuando le pregunta, ella respondió que estaba bien y le aconsejaba no tomar demasiado en serio los comentarios de los demás. A pesar de su aparente tranquilidad, Yuki siente que algo le inquieta, a lo que deciden caminar juntos un rato, dejando de lado el tema. Más tarde, cuando las clases están a punto de terminar, Inuzuka, el mejor amigo de nuestro prota, se acerca para invitarlo a jugar un rato después de la escuela, ya que tiene el día libre. Yuki, deseoso de relajarse y pasar un buen rato, acepta con entusiasmo. Antes de salir, va a avisarle a su waifu, quien está conversando con sus amigas Saki y Hachimitsu. Las chicas, al enterarse del plan, sugieren que todos salgan juntos, convirtiendo la tarde en una pequeña reunión grupal. Esto llena de alegría a nuestro prota, quien no solo podrá divertirse, sino también pasar más tiempo con su chica, así que todos deciden ir a los bolos. Ya estando en el lugar, los chicos se preparan para tirar primero, mientras tanto con las amigas de la pelirrosa se acercan sigilosamente para aconsejarle que finja ser mala jugando, porque según ellas, las chicas torpes se ven más adorables ante los ojos de los chicos. Shikimori lo toma en cuenta, aunque no está del todo convencida. El juego comienza y los primeros en lanzar son Inuzuka y Saki, quienes se ven bastante confiados. Sin embargo, la sorpresa del grupo es Hachimitsu, que con un mínimo esfuerzo logra un tiro perfecto. Cuando llega el turno del prota, las cosas no van tan bien. Su primera bola parece prometedora, pero da un giro inesperado, tumbando solo un bolo. En su segundo intento ocurre lo mismo, dándole el puntaje más bajo de todos. Aunque se siente algo apenado, los demás lo toman con gracia. Finalmente es el turno de su waifu, en donde Shikimori recordaría los consejos de sus amigas. En eso la pelirrosa consideraría hacer lo que le dijeron. Sin embargo, al escuchar los ánimos de Yuki, decide esforzarse para impresionarlo. Con cada tiro, la pelirrosa consigue aciertos perfectos, dejando boquiabiertos no solo a su grupo, sino también a los demás jugadores del lugar, quienes empiezan a observarla con curiosidad. Al final, logra un puntaje perfecto y celebra emocionada con su novio, agradeciéndole por sus ánimos, haciendo que Yuki se sienta aún más orgulloso de ella. Ya de regreso a casa, Shikimori salva nuevamente a nuestro prota, esta vez de un anuncio que caía directo hacia él, haciendo que Yuki reflexione sobre lo patético que se siente al ver que siempre es protegido por su chica, en donde Shikimori le pregunta a nuestro prota que si realmente los comentarios de la gente le afectan demasiado. Yuki confiesa que en parte sí, ya que cree que tienen razón porque siente que no aporta nada a la relación, pero rápidamente su chica lo interrumpe con una sonrisa. Le asegura que no importa lo que digan los demás, porque lo único que quiere es que él siempre esté a su lado. Estas palabras hacen que Yuki se enamore aún más de su increíble waifu. Al día siguiente, la escuela se preparaba para las competencias deportivas. Las chicas participarían en un partido de voleibol, mientras que los chicos jugarían fútbol. La pelirrosa, con su usual energía, llegó temprano y se acercó a su chico para preguntarle a qué hora sería su juego, comentándole que su partido de voleibol sería a las 11:35. Yuki, mientras admiraba lo linda que se veía con su uniforme deportivo, revisó los horarios y se daría cuenta de que su juego de fútbol estaba programado para las 11:20, lo que significaba que no podrían apoyarse mutuamente. Shikimori estaría un poco preocupada, ya que su equipo tendría un desafío enorme enfrentándose a las bicampeonas de la escuela. Sin embargo, Yuki intentó animarla diciéndole que confiaba en que ella haría un gran trabajo, recordándole lo increíblemente hábil que es
El juego de los chicos comenzaría y como era de esperarse, el primero en caerse sería nuestro prota. Desde las gradas, la pelirrosa le daba todo su apoyo, aunque sabía que necesitaría algo más que ánimos, tal vez un milagro para salir ileso. Apenas unos minutos después, Yuki volvería a tropezar sin siquiera haber tocado el balón. Como si eso no fuera suficiente, un balón salió disparado en su dirección y aunque las chicas le gritaron para que se moviera, sin embargo, este lo recibiría de lleno en la cara, causando un gran daño. Sin dudarlo 2 veces, la waifu se lanzó como un rayo hacia el campo, ayudando a su príncipe y llevándolo directamente a la enfermería. Allí, Yuki no podía evitar sentirse patético por hacerla preocuparse de nuevo. Mientras lo acomodaba en la camilla, Shikimori comenzó a tocar su cabello, notando una pequeña cicatriz en su cabeza. Intrigada, le preguntó por ella y el prota le confesó que cuando era más pequeño solía lastimarse con frecuencia y aquella cicatriz era solo uno de los recuerdos de esos accidentes. Al escuchar eso, Shikimori le comentó con seriedad que se preocupaba mucho por él y que quería que estuviera cerca de ella siempre, pues sentía que solo así podía protegerlo. Luego, con una sonrisa juguetona, se sentó a su lado y le preguntó si podía esconderse bajo las sábanas con él, lo que hizo que Yuki se sonrojara intensamente. Sin embargo, la pelirrosa se rió y le aseguró que solo era una broma, aliviando un poco la tensión. Finalmente la waifu se despidió del prota recordándole que debía cuidarse más, agregando que ahora era su turno de jugar su partido de voleibol. Con un último vistazo cariñoso dejó a Yuki en la enfermería mientras corría hacia su partido. Por otro lado, veríamos a Camilla, la estrella del equipo de voleibol de la preparatoria, en donde llegaría al campo, ocasionando que se acercaran a ella varias admiradoras. Poco después, la pelirrosa también hace entrada lista para enfrentarse en el intenso duelo. El partido da inicio y Camilla no pierde tiempo anotando un tremendo punto que deja a todos impresionados. Mientras tanto, el equipo de fútbol de los chicos terminaría siendo completamente goleado en su partido. Sin más que hacer, deciden ir al partido de las chicas para apoyarlas desde las gradas, esperando al menos ver un buen espectáculo. Por otro lado, en el partido de voleibol se convertiría en una batalla emocionante y reñida con Shikimori, mostrando habilidades igual de impresionantes que las de Camilla. A pesar de su esfuerzo, el equipo de la waifu se encontraría 4 puntos abajo, lo que pondría en tensión a todos los espectadores, a lo que el prota animaría con todas sus energías a su princesa desde las gradas, gritándole palabras de apoyo que llegarían directamente al corazón de la pelirrosa. Inspirada por los ánimos de su novio Shikimori, acomoda su cabello y con determinación, como si activara el ultra instinto, comienza a dar lo mejor de sí misma. Con movimientos perfectos y una increíble habilidad, la waifu lidera a su equipo logrando empatar el marcador. La tensión es máxima en el último punto, pero la pelirrosa no se deja intimidar y con un golpe espectacular asegura la victoria para su equipo, en donde los chicos fueron rápidamente a felicitarla, emocionados por su actuación heroica. Mientras tanto, Yuki observa con orgullo y admiración a su waifu. Tiempo después, de vuelta en el salón, nuestro prota fue a buscar a su chica para felicitarla nuevamente por su gran actuación en el partido. Shikimori, con una humildad encantadora, le comentó que solo pudo dar lo mejor de sí misma porque él estuvo apoyándola en todo momento. Sin embargo, el prota no estaba del todo alegre, recordando que tuvo que abandonar su partido en el primer cuarto tras recibir aquel golpe, en donde su chica, al notar su desánimo, tomó sus manos y le aseguró que estaba muy orgullosa de él, ya que había visto todo el esfuerzo que puso. Además, le comentó que cuando se esfuerza de esa manera, se ve increíblemente lindo, logrando sacarle un sonrojo enorme a Yuki. Justo cuando parecía que estaban teniendo un momento especial,
un grupo de chicas irrumpió en el salón acercándose a Shikimori emocionadas. Resulta que se habían convertido en sus admiradoras después de su destacada actuación en el partido de voleibol. Las chicas comenzaron a bombardearla con preguntas e incluso a pedirle consejos. Ya al día siguiente la situación no mejoró, ya que las fans continuaron persiguiendo a la pelirrosa por toda la escuela. Incluso Saki, quien también había llamado la atención durante el juego, se volvería popular, recibiendo peticiones para tomarse fotos y dando consejos como si fuera toda una experta en voleibol. Sin embargo, para Yuki, esta atención repentina hacia Shikimori solo alimentaba su inseguridad. Se sentía incapaz de acercarse a su chica debido al grupo de fans que siempre estaba a su alrededor. Además, no podía evitar pensar que eran polos completamente opuestos. Mientras ella brillaba en cualquier lugar, él seguía sintiéndose más pequeño a su lado. Ante esto, Inuzuka le comentó que ya estaba siendo demasiado tóxico con su chica hasta que, repentinamente, mientras hablaban, una pelota salió disparada hacia Yuki y sin pensarlo 2 veces, Inuzuka lo empujó para salvarlo, recibiendo el golpe de lleno. El prota, completamente abrumado por la culpa, se disculpó de inmediato, pero Inuzuka, medio en broma, le aseguró que efectivamente todo era culpa suya. Justamente en ese momento, Shikimori intentó pasar entre las chicas que seguían rodeándola para ver qué había sucedido, pero éstas no la dejaban avanzar hasta que finalmente logró abrirse paso y ver lo que estaba pasando, observando que Yuki estaba demasiado cerca de Inuzuka, poniendo una cara de pocos amigos. Por otro lado, con Inuzuka, aunque estaba lastimado, sonreía con calma para no preocupar a nadie. Más tarde, al final del día, Yuki estaba solo caminando lentamente mientras se hundía en sus pensamientos. Se sentía culpable por las molestias que le había causado a Inuzuka y además no podía dejar de pensar en lo increíble que era su chica. Sin darse cuenta, estaba tan distraído que no vio las escaleras frente a él y terminó tropezando, cayendo hacia el vacío. Pero como siempre, como si fuera el poder del guión, Shikimori apareció en el momento justo para salvarlo de la caída, sujetándolo con firmeza. A pesar de haberlo salvado, la pelirrosa estaba claramente molesta. Con los brazos cruzados le preguntó por qué se había ido sin despedirse. Yuki, algo avergonzado, explicó que no quería estorbarle ni causarle más problemas. Shikimori, visiblemente irritada, le respondió que a ella lo único que le importaba era regresar a casa con él y que no necesitaba preocuparse por lo que pensaran los demás. Luego, con un tono más curioso, le preguntó si acaso pensaba irse con Inuzuka, ya que últimamente pasaba más tiempo con él que con ella. Yuki, apurado, negó la acusación y le explicó que solo estaba esperándola en la puerta hasta que terminara para que pudieran volver juntos. Dicho esto, ambos terminaron aclarando las cosas. Shikimori, con su habitual confianza, pero también con ternura, recordándole a Yuki que no había necesidad de dudar de lo que ella sentía por él, mientras que el prota, con algo de vergüenza, admitió que se había dejado llevar por sus inseguridades y los comentarios de los demás. Más tarde, con un ambiente más relajado, ambos caminarían juntos hacia sus casas, disfrutando de la compañía del uno y el otro, dejando de lado las dudas. Al día siguiente, Izuki se acercaría a Yuki y le entregaría 2 entradas para una función en el cine. Por cuestiones de tiempo, no podría asistir y pensó que su amigo podría aprovecharlas mejor. El chico observaría las entradas en sus manos, preguntándose qué podría hacer con ellas. Mientras reflexionaba en la distancia, Shikimori había escuchado toda la conversación, en donde pondría una cara de que estaba esperando a que su chico la invitara, a lo cual Yuki se acercaría para invitarla y la peli rosada aceptaría sin dudarlo 2 veces. Esa noche, el prota se encontraba en su habitación, emocionado por la cita que tendría al día siguiente. Sin embargo, aquella sonrisa entusiasta pronto desapareció cuando los recuerdos de sus desastrosas salidas anteriores comenzaron a invadir su mente.
desde el día soleado que terminó en una tormenta repentina hasta aquella ocasión en la que perdió su cartera justo al momento de pagar la cuenta. No podía permitir que algo similar ocurriera de nuevo. Decidido a evitar cualquier contratiempo, comenzó a preparar un equipo meticulosamente pensado para enfrentar cualquier eventualidad. Sin embargo, el resultado era poco romántico, más bien parecía que se estaba alistando para una expedición en las montañas, con provisiones y herramientas que desentonaban completamente con el ambiente de una cita. Mientras tanto, en su habitación, Shikimori hojeaba revistas de moda, buscando el vestido perfecto para sorprender a su amado. Probó distintos estilos frente al espejo, evaluando cada combinación con detalle. Estaba decidida a verse radiante. En medio de su proceso, su hermano entró inesperadamente en la habitación, arqueando una ceja al verla rodeada de demasiada ropa. A pesar de la cercanía entre ambos, Shikimori aún no le había contado que estaba en una relación con Yuki, manteniendo en secreto ese lado más dulce y enamorado de su vida. Antes de salir de la habitación, su hermano se retiró con una leve sonrisa, aconsejándole que diera lo mejor de sí. La peli rosada, por su parte, se sintió más decidida que nunca. Estaba segura de que lograría sorprender a su amado con su apariencia. Ya finalmente llegaría el día de la cita. La mañana de Yuki ya había sido una completa odisea. Su paracaídas de emergencia que llevaba como parte de su equipo terminaría rompiéndose sin siquiera haberlo usado. En el camino tuvo que detenerse para ayudar a una niña perdida y llevarla a la policía, lo que le hizo perder más tiempo del previsto. Para cuando llegó a la cita ya iba con retraso. Sin embargo, al alzar la vista, se encontró con Shikimori, quien ya había llegado antes que él. Al verla, el cansancio y las preocupaciones se desvanecieron por completo. Quedó completamente plasmado con tan solo verla sin poder evitar que su mente divagara. Ya durante el trayecto en el metro, fantaseaba con todas las posibilidades de lo que podría suceder durante la película. Después de todo, nunca antes se habían besado, y la idea de que ese fuera el momento adecuado no dejaba de rondar en su cabeza. Ya al llegar al cine, Shikimori le permitió elegir la película, asegurándole que cualquier opción estaría bien para ella. Sin embargo, el prota, queriendo ser considerado, decidió que esta vez sería ella quien tuviera prioridad. Estaba decidido a dejar que escogiera lo que realmente quería ver. Sin embargo, al notar que la elección de Shikimori era It, se quedó completamente plasmado. No esperaba que escogiera algo de terror, aunque después de pensarlo, la idea no era del todo mala. Si se asustaba, podría protegerla y demostrarle que podía ser su refugio. La película comenzaría minutos después y lo que Yuki imaginó como una oportunidad perfecta para mostrarse fuerte terminó convirtiéndose en su peor pesadilla. Apenas iniciada la función, su rostro reflejaba puro terror y en más de una ocasión tuvo que contener las náuseas. Sus intentos por aparentar valentía fueron inútiles, pues Shikimori, completamente tranquila, lo observaría con una mezcla de ternura y diversión. Finalmente, sin decir nada, le tomó la mano con firmeza, convirtiéndose una vez más en quien lo protegía. Tras sobrevivir a la película, decidieron ir a un lujoso café a disfrutar de unos postres. Cada uno costaba casi $50, pero Yuki, decidido a redimirse, aseguró con confianza que él pagaría sin problemas. Sin embargo, en cuanto llevó la mano a su bolsillo, su expresión se tornó pálida. Su billetera, que estaba cuidadosamente asegurada con una cinta en su pantalón, había desaparecido. La situación era un desastre. Avergonzado, solo pudo disculparse por su incompetencia. Para olvidar el mal momento, decidieron dar un paseo disfrutando del ambiente nocturno de la ciudad.
Sin embargo, el destino les tenía preparada una sorpresa, pues en medio del camino se toparon con los padres de Yuki. Shikimori, que solía ser segura y confiada, se mostró visiblemente nerviosa ante su presencia. Para ellos, la pérdida de la billetera de su hijo no era ninguna novedad, algo que tomaron con humor en lugar de sorpresa. Aprovechando el encuentro, los padres de Yuki decidieron invitarlos a cenar en casa. Ya en el hogar, mientras disfrutaban de la comida, un tenedor salió disparado de manera inesperada hacia el chico. Antes de que pudiera reaccionar, Shikimori lo atrapó con reflejos impecables, dejando a todos sorprendidos. Tras ese pequeño susto, la velada continuó de manera amena y la familia expresó su gratitud hacia la pelirrosa, asegurándole que las puertas de su hogar siempre estarían abiertas para ella. Al finalizar la cena, Shikimori se ofrecería a ayudar a su suegra en la cocina, mientras Yuki, agotado por el día, terminaba quedándose dormido. Mientras lavaban los platos, la madre de Yuki no pudo evitar sacar el tema que había estado rondando en su mente desde hace tiempo. Con una sonrisa amable le confesó a la chica que desde pequeño su hijo siempre había sido alguien con una suerte terrible, lo que lo llevaba a regresar a casa con moretones o alguna historia de mala fortuna. Aunque con los años se había acostumbrado a verlo en ese estado, siempre le preocupaba que tarde o temprano alguien más pudiera cansarse de cargar con ese peso. Shikimori, sin dejar de secar los platos, la miró con determinación. Para ella, Yuki no era solo un chico desafortunado, más allá de sus accidentes veía en él una persona bondadosa, alguien que siempre buscaba lo mejor en los demás sin importar las dificultades. Con voz firme le aseguró que nunca se cansaría de estar a su lado, pues incluso en los momentos más difíciles él le hacía sonreír. La madre de Yuki quedaría completamente conmovida por sus palabras y con un tono juguetón bromeó diciendo que si las cosas con su hijo no funcionaban, estaría más que feliz de tenerla como su propia hija. Ambas rieron con complicidad. Mientras tanto, con el prota seguiría profundamente dormido en el sofá, y en eso Shikimori y su suegro jugarían una partida de box en la Play. Ya la noche avanzaría y la pelirrosa decidiría que era momento de regresar a casa. En eso, Yuki, todavía algo adormilado, insistió en acompañarla, asegurando que era lo menos que podía hacer después de todo el día que habían pasado juntos. Su madre, al verlo partir, pensaría que su hijo estaba creciendo y que quizás no faltaba mucho para que diera un paso más importante en su vida. El camino de regreso fue tranquilo, con las luces de la ciudad iluminando suavemente las calles. Finalmente, al llegar a la puerta de su casa, Shikimori se despidió con una sonrisa, asegurándole que esperaba con ansias su siguiente salida. Con la llegada del verano, el ambiente en la escuela se llenaba de emoción. Todos discutían sus planes para el fin de semana y tras varias ideas decidieron que la mejor opción era un día en la playa. Mientras tanto, nuestro prota sufría por el intenso calor, sintiendo que se derretía con cada segundo. Shikimori, siempre atenta, le ofreció una botella de agua, pero en su mente solo había un pensamiento: poder ir a la playa. Estaba completamente fascinada con la idea, imaginando lo divertido que sería. Sin embargo, para Yuki, aquello significaba otra prueba de supervivencia, un día lleno de riesgos, en el que seguramente algo saldría bastante mal. Izuki sugería cambiar la playa por un río, asegurando que sería un lugar más fresco y sobre todo menos problemático para Yuki. Este último insistía en que no se preocuparan por él y que fueran donde quisieran, pero su mejor amigo le recordaría que la idea era que todos disfrutaran sin preocupaciones. Al final, la propuesta del río terminaba por convencer a todos, aunque Saki señalaba que irónicamente Yuki podría estar aún más en peligro ahí. Ante esto, Shikimori declaraba con firmeza que ella se encargaría de protegerlo. Sin embargo,
Antes de que pudieran tomar una decisión definitiva, Hachimitsu intervenía con una idea irresistible: quedarse en casa con el ventilador con la temperatura más baja posible. Ya días después, mientras la semana de exámenes daba inicio, surgía la brillante idea de ir a comprar trajes de baño. Izuki, poco convencido, iría, pero prefería haber dedicado su tiempo a estudiar, discutiendo con las chicas sobre la salida innecesaria. Por otro lado, Shikimori aprovechaba la ocasión para preguntarle a Yuki si planeaba nadar con ella, pero su expresión cambiaba al recordar un traumático episodio de su infancia cuando estuvo a punto de ahogarse. Al notar su negativa, la pelirrosa se mostraba molesta, declarando que si él no iba a nadar, entonces ella tampoco lo haría. Mientras tanto, Hachimitsu y Saki se adelantaban para elegir sus propios trajes de baño. Mientras la pareja se distraía, sus amigos desaparecían entre la multitud, adelantándose sin avisar. Decididos a alcanzarlos, Yuki y Shikimori comenzaban a buscarlos, pero en ese instante el chico quedaba atrapado por una enorme publicidad donde una modelo posaba de manera provocativa. Sin poder apartar la mirada, quedaba completamente hipnotizado. Sin notar que su novia lo miraba, la peli rosada e enojada se iría del lugar. Poco después, Izuki regresaría con su amigo sugiriéndole que fueran a estudiar a la biblioteca cercana. Mientras tanto, en otro rincón de la tienda, la pelirrosa, dominada por los celos, comenzaba a buscar exactamente el mismo traje de baño que aparecía en el anuncio. Mientras Shikimori exploraba la tienda, sus amigas aparecían, sorprendidas al verla examinando aquel traje de baño bastante atrevido. Hachimitsu, con una sonrisa maliciosa, soltaba un comentario que pasaba desapercibido para la pelirrosa, pero no para Saki. Siendo observadora, notaba algo evidente: Shikimori siempre buscaba ser el centro de atención de Yuki. Aunque ella misma no se diera cuenta, este rasgo suyo quedaba aún más claro al recordar cómo se había formado su amistad con Saki y Hachimitsu. Saki, en un principio, veía a Shikimori como una chica delicada y digna de protección, por lo que deseaba hacerse su amiga. Sin embargo, todo cambió en un partido de baloncesto. Ahí, Shikimori demostró su talento atlético y dejó claro que no era alguien a quien proteger, sino alguien que brillaba por sí sola. Pero lo que realmente hizo que el partido se volviera serio fue la reacción de Yuki, su asombro al verla en acción. Desde ese momento, Saki entendió que a Shikimori no le gustaba perder, y mucho menos cuando se trataba de llamar la atención de la persona que le importaba. Después de comprar el traje de baño, todos se reunieron para estudiar para los exámenes. Durante un descanso, Yuki se acercó a Shikimori con curiosidad, preguntándole qué había comprado. Sin embargo, ella restó importancia al asunto, asegurando que no era nada relevante. Ya al día siguiente, la mala suerte de Yuki volvía a manifestarse. Sus lapiceros se habían quedado sin punta de manera inexplicable. Más tarde, ya acostado en su cama, no podía evitar pensar en lo que le esperaba al día siguiente. En ese momento, su celular sonaría mostrando el nombre de Shikimori en la pantalla. La chica lo llamaría para animarlo un poco por lo sucedido con los lapiceros. Durante la conversación, Yuki recordó un deseo de su infancia. Siempre había querido ver las estrellas desde la casa de sus abuelos, pero cada vez que lo intentaba, la lluvia arruinaba la experiencia. Shikimori, con determinación, le prometió que lo llevaría a cumplir ese sueño. Nuestro prota, por su parte, también expresó su deseo de hacer algo especial por ella, ya que siempre terminaban priorizándolo a él, por lo que esta vez quería ser él quien la llevara a la playa. Las palabras de Yuki hicieron que Shikimori se sonrojara de inmediato, cortando la llamada antes de que pudiera responder. Al día siguiente, la chica tomó una decisión
inesperada y se inscribió en clases de cocina con la madre de su novio. Sin embargo, no tardó en demostrar que la torpeza parecía ser algo de familia, ya que su desempeño en la cocina dejaba mucho que desear. Afortunadamente, Shikimori estuvo ahí para salvar la situación, evitando que todo terminara en un desastre total. Mientras Yuki descansaba en su habitación, sintiendo aún el ardor en la piel por las quemaduras del sol, encendió la televisión sin mucho interés. Mientras hablaba con Shikimori, aparecería justamente en ese momento una transmisión que captó su atención: el anuncio del Festival de Fuegos Artificiales que se celebraría el fin de semana. Sin dudarlo, le propondría a su chica de ir juntos al festival, en donde rápidamente ella aceptaría con entusiasmo. El prota estaría emocionado imaginando lo divertido que sería. A pesar de las quemaduras, Yuki estaba decidido a ir con Shikimori al festival. Su padre, al verlo tan entusiasmado, le prestaría un yukata quedándole un poco grande. Mientras se probaba el atuendo, les contaría que sería la primera vez que Shikimori vería un espectáculo de fuegos artificiales. Su madre, emocionada, comentó lo especial que era ese lugar para ella. Fue entonces cuando su padre, con un tono más serio, le explicó que tenía un decreto muy importante que debía escuchar. Es entonces cuando el chico, curioso por la seriedad de su progenitor, prestaría atención. Mientras tanto, Shikimori estaría en su habitación, con el teléfono en una mano y el yukata en la otra, intentando seguir un tutorial en Instagram para ponérselo correctamente. Nunca había asistido a un festival de este tipo y quería asegurarse de lucir impecable. Sin embargo, después de varios intentos fallidos, su frustración era evidente. Su hermano, al escuchar su lucha desde el pasillo, decidió entrar para ayudarla. Con tranquilidad y paciencia le enseñaría a ponérselo correctamente y, como buen hermano, antes de irse, le comentaría que si necesitaba ayuda en algo más, solo tenía que llamarlo. Finalmente, el tan esperado día del festival llegaría. Yuki, determinado a no dejar que su mala suerte arruinara la ocasión, se había preparado con meticulosa precaución. Llevaba un estuche para proteger sus pertenencias y 3 billeteras, una de respaldo en caso de perder la primera. Por primera vez quería asegurarse de que nada saliera mal y así poder disfrutar plenamente del día junto a su querida novia, quien siempre estaba preocupándose por él. Mientras ajustaba los últimos detalles, una dulce voz lo llamó desde atrás. Al voltear su mirada se encontraría con su novia, vestida con el yukata, viéndose bastante radiante. La elegancia del atuendo resaltaba aún más su belleza, dejándolo momentáneamente sin palabras al prota. Con el inicio del festival, la pareja se sumergió en la atmósfera, recorriendo los coloridos puestos de comida y participando en distintos juegos. Entre risas y momentos compartidos, la tarde transcurrió con una calidez especial, llevándolos finalmente hasta un escenario donde un concierto estaba por comenzar. Yuki quería agradecerle a Shikimori por todo lo que hacía por él y pensó en comprarle un regalo, pero ella, con una sonrisa dulce, le aseguró que no era necesario. Para ella, tenerlo a su lado era más que suficiente. Ya más tarde, mientras continuaban recorriendo el festival, Yuki notó un puesto de tiro al blanco y se fijó en un lobo de peluche que su novia observaba con entusiasmo. Decidido a conseguirlo para ella, tomó una escopeta de juguete y se preparó para disparar. Sin embargo, su puntería dejaba mucho que desear, convirtiendo la tarea en un desafío mucho mayor de lo esperado. El dueño del puesto, al ver la desastrosa puntería de Yuki, le ofreció un pequeño gato de peluche como premio de consolación. Antes de que pudiera aceptarlo, Shikimori decidió intentarlo también.
El encargado, con una sonrisa confiada, le advirtió que el juego era difícil para las chicas y por cortesía le ofreció un tiro extra. Sin embargo, Shikimori no lo necesitaría. Con una puntería impecable, derribó todos los objetivos con facilidad, impresionando al dueño para después entregarle el lobo de peluche como recompensa. Pero en lugar de quedárselo, la chica lo puso en las manos de Yuki, diciéndole que quería que él lo tuviera. Mientras tanto, los amigos de la pareja también disfrutaban del festival, recorriendo los distintos puestos hasta que finalmente se encontraron con Yuki y Shikimori. Las chicas no tardaron en notar el elegante peinado de la peli rosada, elogiándola con mucho cariño. En ese momento, Izuki, con su habitual espíritu competitivo, desafió a Yuki a una competencia de pesca. La partida comenzaría y, como era de esperarse, Izuki tomó la delantera con facilidad, mientras que Yuki, torpe como siempre, no lograba atrapar ni un solo pez. Al ver la humillación que se avecinaba, Shikimori, furiosa, decidió tomar el relevo para vengar a su novio. Sin embargo, por primera vez se encontró con un problema inesperado. Su intenso enojo hacía que los peces salieran huyendo antes de que pudiera atraparlos. En ese momento, los fuegos artificiales estaban a punto de comenzar, así que Saki intervino en el lugar de Shikimori, dispuesta a resolver la situación antes de que se perdieran el espectáculo de fuegos artificiales. Buscando el mejor lugar para disfrutar del espectáculo, ambos avanzarían entre la multitud hasta que de repente la sandalia de Shikimori se rompería. El daño fue suficiente para lastimar sus pies, dejando pequeños rastros de líquido rojo. Sin dudarlo, el prota le pidió que dejara de caminar para evitar que se lastimara más. La chica curiosa le preguntaría a dónde pensaba llevarla, pero él evitó responder directamente. Sin embargo, ante su insistencia, terminaría confesando que su padre le había hablado de un lugar especial desde donde se podían ver los fuegos artificiales de manera espectacular. Al escuchar esto, la emoción de Shikimori creció y quiso continuar, pero el prota se negaría rotundamente a dejar que caminara en ese estado, o al menos eso le hizo creer. En un movimiento inesperado, la tomó en brazos y la cargó en su espalda, decidido a llevarla él mismo hasta aquel sitio especial. Los fuegos artificiales comenzaban a iluminar el cielo, pero Yuki seguía avanzando con Shikimori en brazos, alejándose poco a poco del bullicio del festival. Al notar que faltaba poco para llegar, la chica intentó bajarse, sintiéndose como una carga para su novio, pero él la ignoró y continuó sin detenerse. Frente a ellos se alzaban unas escaleras empinadas, el último obstáculo antes de alcanzar su destino. A pesar del cansancio, Yuki no dudó ni un segundo y con determinación subió cada escalón hasta llegar a la cima. Finalmente se sentaron en una pequeña banqueta, el lugar perfecto para disfrutar del espectáculo. Shikimori, aún avergonzada, se disculpó por las molestias, pero Yuki simplemente sonrió y le aseguró que no fue nada, que era lo menos que podía hacer por ella. Shikimori, con la mirada baja, confesó que le daba vergüenza que la viera en ese estado, toda sucia y desarreglada. No quería parecer fea ante él. El prota solo sonrió con ternura y le aseguró que eso no le importaba en lo más mínimo, que lo único que realmente le importaba era estar a su lado. Con un suspiro se sinceró admitiendo que le aterraba la idea de que algún día ella lo dejara. Justo en ese instante, una nueva ronda de fuegos artificiales iluminó el cielo. Shikimori, conmovida por sus palabras, le agradeció por haberla llevado a ese lugar tan especial. Más tarde llegó el momento de regresar.
La chica no estaba del todo segura de que su novio lograra llevarlos de vuelta sin que ocurriera algún percance. Después de todo, había sido demasiada suerte que no sufriera ningún accidente en todo el día, y como si el destino quisiera darle la razón, Yuki tropezó. Sin embargo, antes de que pudiera caer, una mano firme lo sujetó en el último segundo. Al levantar la vista, se encontró con su padre, quien lo había sostenido justo a tiempo. La chica, sorprendida, miró a sus suegros y comprendió la situación. Ellos habían estado allí todo el tiempo, disfrutando igualmente de los fuegos artificiales. Tanto ella como el prota se sonrojaron al darse cuenta de que sus palabras no solo habían quedado entre ellos, sino que habían sido escuchadas por los padres de su novio. Pasarían los últimos días del verano y con ello llegaría el inevitable regreso a clases. Nuestro protagonista vuelve a la rutina escolar, aunque esta vez con una misión diferente: ayudar en los preparativos para el festival cultural. A él le tocaría trabajar en la indumentaria, asignado junto a varias compañeras, mientras que Shikimori quedaría en otro grupo encargado de la decoración. Esto lo dejaría un poco desanimado, ya que el año anterior habían compartido la misma actividad. Verla reír y disfrutar con su grupo despierta en él un leve sentimiento de envidia, pero no es el único. Shikimori, desde lejos, observa cómo su novio es rodeado por chicas que no paran de halagarlo, y aunque confía en él, no puede evitar que una chispa de celos se encienda dentro de ella. Ya al día siguiente comenzaría oficialmente el esperado festival escolar. Nuestro prota llegaría a la academia con su boleto de la rifa que se realizaba anualmente. Aunque el número que le salió siempre solía traerle mala suerte, al final decide no darle importancia y continuar con su destino. Al llegar a su salón, todos comienzan a ponerse sus respectivos disfraces. A él le toca uno de león, mientras que Shikimori aparece algo apenada con unas orejas de conejo, pero para Yuki eso solo la hace ver aún más adorable. Juntos se dirigen con su clase hacia la cafetería, donde deben atender a los visitantes con una temática de animales. Sin embargo, a nuestro prota comienzan a invadirlo los nervios. La presión de hacerlo bien, la atención de los demás y sus propias inseguridades se combinan, haciendo que su mente se bloquee. En medio del ajetreo, mientras transportaba comida, termina resbalando, pero antes de que ocurra un accidente, Shikimori aparece a tiempo y lo sostiene, salvándolo de una caída frente a todos. Shikimori, firme como siempre, le advierte que no debe desconcentrarse ni bajar la guardia. Yuki, aún un poco nervioso, asiente con una sonrisa, asegurando que hará su mayor esfuerzo. Ya al finalizar el primer día del festival, la pareja regresaría a casa caminando juntos. Yuki luce visiblemente agotado, y más aún sabiendo que al día siguiente le tocará pasar 3 largas horas en la biblioteca sin hacer nada. Al parecer, su mala suerte hizo que le tocara eso en el sorteo, y con cierto pesar se disculpa con Shikimori por no poder atender a los clientes en la cafetería. Ya al amanecer, el prota vuelve a la academia y se dirige a la biblioteca, sin muchas expectativas, pero al llegar se lleva una grata sorpresa al ver a Camilla, quien será su compañera durante esa tarea, pues ya se conocían anteriormente. En eso, mientras ambos organizan libros en silencio, el ambiente se torna más relajado, así empezando a conversar de manera casual. Yuki recuerda que el año pasado también compartieron esta misma tarea y en ese momento se sintió aliviado de que fuera Camilla su compañera, pues su amabilidad y disposición lo ayudaron bastante a sobrellevar la jornada. Por su parte, Camilla también recuerda cómo se conocieron, cómo él había llegado a la biblioteca algo nervioso y torpe, pero ella lo recibió amablemente y le explicó cada una de las tareas con paciencia. Desde ese entonces le agradó la compañía de Yuki, tanto que incluso comenzó a evitar reuniones con otros compañeros solo para poder compartir ese tranquilo espacio con él. En eso Camilla se sincera, diciéndole que aunque suele estar rodeada de gente y tiene cierta fama en la escuela, lo que más valora es la paz que encuentra en la biblioteca. Ya en la actualidad, la chica sorprendida le dice que nota algo distinto en él, una seguridad que antes no tenía.
Con una sonrisa tranquila, le confiesa que seguramente es gracias a su novia, además mencionando que Shikimori es una chica muy hermosa y bastante talentosa. Camilla, con una mirada seria y curiosa, se acerca un poco más a Yuki y con una voz suave pero decidida le preguntaría si podría contarle cómo fue que él y Shikimori comenzaron a salir. En eso, el prota, algo desconcertado, no entiende del todo el motivo de la pregunta, por lo que solo la observa en silencio por un momento. Sin embargo, Camilla no tarda en confesarle que siente un gran interés por Shikimori. Le parece una chica muy especial y quiere saber más sobre ella. Mientras tanto, en otra parte del festival, Shikimori observa fijamente el cartel donde se anuncian los números de la rifa asignados a cada alumno de la clase. Su expresión seria, una mezcla de molestia y decepción al darse cuenta de que su número no coincide con el de Yuki, ya que según la tradición del festival escolar, las parejas que obtienen el mismo número están destinadas a amarse de por vida. La tradición escolar era clara, se asignaba un número del 1 al 600 a cada estudiante y si por casualidad dos personas obtenían el mismo, debían tomarse una foto juntos. Para muchos era solo una simple costumbre, pero para otros un pequeño milagro disfrazado. Pues así fue como Shikimori y el prota se convirtieron en pareja. Ella lo recordaba perfectamente. Ese día, al ver que su número coincidía con el de Yuki, una mezcla de emoción y sorpresa la invadió lo mismo que a él. Pero ahora, al ver que en esta edición sus números no coincidían, la pelirrosa se encontraba visiblemente molesta. Determinada, jura que encontrará al estudiante, que tenga el mismo número que su novio y le exigirá que se lo cambie, sin importar quién sea ni qué piense al respecto. Mientras tanto, Yuki empieza a sentirse un poco intimidado por el cambio de actitud de Camilla, que usualmente es más calmada y serena. Aún así, decide responderle con sinceridad. Le explica que todo comenzó precisamente hace un año, cuando a ambos les tocó el mismo número. Fue algo que lo sorprendió por completo, ya que jamás imaginó tener tanta suerte. Incluso llegó a pensar que alguna fuerza misteriosa estaba de su lado, porque justo ese día había decidido confesarle sus sentimientos a Shikimori. Aunque estaba muerto de vergüenza, la invitó a recorrer el festival, y así ambos pasaron todo el día juntos, riendo y compartiendo momentos divertidos hasta llegar al famoso lugar de las fotos. El prota, con el rostro completamente rojo de la vergüenza, apenas pudo reunir el valor para preguntarle a Shikimori si quería tomarse la foto. Pero para su sorpresa y alivio, fue ella quien se adelantó y lo propuso, con una dulce sonrisa que lo desarmó por completo. Yuki aceptaría de inmediato, pero al buscar en su bolsillo se daría cuenta de que su número había desaparecido. Avergonzado y frustrado, le explicaría la situación a la pelirrosada, culpándose por su torpeza habitual. Pensaba que ya no habría forma de conservar ese recuerdo. Sin embargo, Shikimori no solo no se molestó, sino que le dijo que ese día debía ser diferente, uno especial, así que sin pensarlo más, se ofreció a buscar el número junto a él. Durante horas recorrieron cada rincón del festival, preguntaron, revisaron el camino, pero el número nunca apareció. Aún así, no se dieron por vencidos. En su lugar, tomaron una foto del cartel donde estaba escrito el número que les había tocado, como prueba. Con eso en mano, fueron directo al lugar de las fotos, esperanzados. Pero el encargado fue inflexible. Sin ambos números físicos, la tradición no podía cumplirse. La decepción en sus rostros era evidente. Habían hecho todo lo posible, pero parecía que el destino no estaba de su lado, o al menos eso pensaban. Así que el prota, recordando las palabras de Shikimori sobre hacer ese día diferente, reúne el poco valor que le quedaba y le dice al encargado que quiere tomarse la foto con ella como sea posible. Sus palabras sorprenden a Shikimori, que lo mira con ternura a la vez que el encargado, quien cambia de actitud tras ver la sinceridad del chico. Le entrega discretamente una nueva ficha con el mismo número, pidiéndole que no diga nada a nadie. Sin perder más tiempo, los dos se toman la foto.
sellando así aquel día con una sonrisa y una promesa no dicha. Ya con el sol escondiéndose detrás de la escuela, Yuki se llena de coraje por última vez y le declara sus sentimientos. Shikimori, sin decir una palabra más, se lanza a abrazarlo con fuerza, emocionada. Fue así como nació su relación, con un día que comenzó con mala suerte y terminó siendo un día inolvidable para los dos. Ya en la actualidad, el prota se disculpa con Camilla por haber hablado de más, creyendo que fue innecesario contar tantos detalles, pero ella, conmovida por la historia, le responde que ahora lo entiende todo, se da cuenta de lo especial que es lo que tienen y cuán fuerte es el lazo que los une. Mientras tanto, en otra parte del festival, la pelirrosa seguiría buscando sin rendirse, decidida a encontrar a quien tenía el mismo número que Yuki, pero por más que preguntaba no obtenía respuesta, lo que hace pensar a las amigas sobre quién podría tenerlo. Y es justo en este momento que se darían cuenta que quien tenía el mismo número que su novio es Camilla. Mientras tanto, Camilla se perdería un momento en sus pensamientos y le menciona a Yuki si ha leído sobre un cuento que se ha vuelto muy famoso últimamente, a lo que el prota le responde que ha escuchado hablar sobre él, pero que aún no ha tenido la oportunidad de leerlo. Ella, con un cierto tono, le comenta que es una lástima, porque es una historia realmente interesante. Lo que Yuki no sabía es que para Camilla ese cuento no es solo una historia más del montón, sino que en el fondo ella se siente reflejada en aquella princesa del cuento, esa que pasaba sus días esperando a su príncipe azul, uno que al final no llegaría. Era un pensamiento que había pensado últimamente, en donde el prota pensaría que le había preguntado por Shikimori debido a ese cuento, a lo que Camilla disimula, haciéndolo creer que no se trataba de eso, pero no le cuenta sobre sus verdaderos sentimientos. Unos minutos más tarde, Saki llegaría a la biblioteca, saludando con una sonrisa a ambos. Luego se acerca a Camilla y le pide si puede acompañarla un momento afuera. La chica aceptaría sin dudarlo, dejando a Yuki a cargo de la biblioteca por unos minutos. Al salir Camilla, se sorprende al ver a Shikimori esperándola. La chica, un poco nerviosa, se disculpa por interrumpir, pero le explica que necesita pedirle intercambiar sus números del festival. Camilla, algo confundida al principio, no entiende la razón, pero Shikimori rápidamente aclara que el chico que le gusta tiene ese mismo número. Camilla guardaría silencio por unos segundos, pero finalmente con una sonrisa tranquila acepta sin ningún problema y le entrega su número a Shikimori. Justo en ese momento, Yuki se asoma por la puerta de la biblioteca preguntando qué era lo que sucedía. El prota se sorprende al ver a Shikimori con una expresión nerviosa. La chica rápidamente inventa una excusa diciéndole que simplemente estaba esperando ya su salida. Camilla, notando la situación, interviene con una sonrisa tranquila y le dice a Yuki que si quiere puede irse, ya que solo faltan unos 20 minutos para que finalice su turno. Sin embargo, él se niega con firmeza, asegurando que no piensa dejarla sola con el trabajo, lo que sorprende tanto a Camilla como a la pelirrosa. Pocos segundos después, Saki y Shikimori entran juntas a la biblioteca para esperar que Yuki termine su turno, pero Shikimori no puede evitar fijarse en cómo Camilla observa a su novio. Era una mirada que conocía muy bien y que le resultaba demasiado familiar. En ese instante se da cuenta de lo que Camilla siente realmente. El prota, por su parte, continúa actuando de forma amable, sin notar lo que estaba ocurriendo. Finalmente, cuando el turno en la biblioteca concluye, Camilla se despide con una sonrisa, alejándose con paso tranquilo hacia su salón, donde sería recibida por sus compañeros con mucho entusiasmo. Al mismo tiempo, Camilla comienza a colaborar con entusiasmo en las distintas tareas del salón, destacándose como siempre. A su alrededor se escuchan murmullos y comentarios. Muchos chicos se sienten atraídos por ella, pero su porte y actitud tranquila hacen que duden en acercarse, pensando que ni siquiera los notaría. Al mismo tiempo, varias chicas la observan con admiración, viéndola como el modelo perfecto de estudiante, inteligente, amable y con una presencia que impone respeto.
Sin embargo, toda esa tensión, los rumores constantes y las expectativas que la rodean comienzan a presionarla más de la cuenta, causando que pensara en Yuki. Ya abrumada por la mezcla de emociones, Camilla decide salir un momento para despejarse y recuperar la calma. Mientras la chica reflexionaba sobre Shikimori, no podía evitar admitir que aquellas chicas como ella eran amables y genuinas. Por eso mismo, sabía que lo más correcto era olvidarse de esos sentimientos que poco a poco empezaban a crecer en su interior. Sin embargo, antes de poder convencerse del todo, la propia Shikimori aparecería frente a ella, extendiéndole el papel con el número que habían intercambiado previamente. Camilla, sorprendida, le pregunta por qué se lo devuelve y la pelirrosa le confiesa que siente que está haciendo trampa. La chica intenta restarle importancia, diciendo que eso es algo que todos hacen en el festival, pero Shikimori niega suavemente con la cabeza y le dice que no se refiere al número como tal, sino a que siente que está haciendo trampa por haberle quitado algo que en realidad ella desea. Esas palabras sacuden a Camilla, quien no logra comprender cómo fue que Shikimori se dio cuenta, pero ella, con una mirada serena, le dice que no fue tan difícil notarlo, porque ella también ha sentido ese tipo de emociones por Yuki. Entonces Camilla, algo a la defensiva, le preguntaría si ha venido a advertirle que se mantenga lejos de su novio, pero la chica niega con calma, le dice que no tiene interés en hacer algo así, porque sentir algo por Yuki no la convierte en una mala persona. Al contrario, cree que arrebatarle la oportunidad de expresar sus sentimientos sería injusto. Obligarla a quedarse en silencio sería lo que realmente le haría sentirse bastante mal consigo misma. Camilla se queda sin palabras. Finalmente, con una pequeña sonrisa, le confiesa que si le entregara el número nuevamente sería como entregarle provisiones al enemigo, pero también le asegura que no debe preocuparse, porque ese papel en el fondo no significaba nada para ella. Nunca tuvo intenciones de que alguien descubriera lo que realmente sentía. Así que Camilla, con la voz un poco temblorosa, le pide perdón a Shikimori si en algún momento la hizo sentir celos. En su mente, los recuerdos la golpean con fuerza. Aquellas tardes en la biblioteca, donde la simple idea de compartir el espacio con Yuki le generaba una felicidad enorme. Solo saber que estarían ahí juntos bastaba para iluminarle el día. Sin entender del todo por qué, unas lágrimas comienzan a deslizarse por sus mejillas, y entre sollozos admite que debió haberse deshecho de esos sentimientos desde el momento en que Yuki empezó su relación con ella, pero no pudo, porque a su lado se sentía tranquila, valorada, y la gentileza que él le ofrecía era algo que nunca antes había experimentado, así que en silencio se quedó a su lado, sabiendo que nunca sería más que una amiga. Shikimori, conmovida, se acercaría para después romper el papel con el número, dejándolo caer suavemente. Sin decir nada más, abraza a Camilla con fuerza y le pide perdón. Le aclara que no vino a hacerla sentir mal ni mucho menos a provocar que llorara. Al contrario, vino porque la comprende, porque sabe lo difícil que es renunciar a alguien que te hace bien y lo valiente que es tomar la decisión de no intervenir en una relación, aun cuando el corazón diga lo contrario. Unos segundos después, Camilla logra calmarse, secando sus lágrimas con suavidad y con una pequeña sonrisa le agradece a Shikimori por comprenderla. Luego, con un tono más sereno, le sugiere que vaya con Yuki, asegurándole que más adelante se volverán a ver. La chica asiente con una sonrisa tranquila, despidiéndose. Camilla pensaría en lo extraño que fue haber llorado frente a alguien después de tanto tiempo, pero también en lo natural que se sintió hacerlo con Shikimori. Su manera de ser tan directa, pero a la vez empática, le transmitió una confianza que pocas personas logran. Ya al día siguiente llegaba el último día del festival escolar. Nuestro prota se alistó con emoción, pero también con cierta ansiedad, pues llevaba consigo un pequeño regalo para Shikimori. Era su cumpleaños, y aunque el año anterior no había podido darle nada por no saberlo, esta vez se había adelantado con un detalle. Ya más tarde, tras el cierre del evento, todos se reunieron para celebrar el éxito del festival.
Shikimori, en medio de la conversación con sus amigas, las sorprendió al decirles que no se había tomado la foto con Yuki con el número. Desconcertadas le preguntaron el motivo, a lo que Shikimori respondió que lo había perdido. Esto las dejó aún más impactadas, ya que Shikimori siempre había sido increíblemente cuidadosa con esas cosas. Después de la fiesta, Yuki le pide a Shikimori que lo acompañe afuera por un momento. La noche ya había caído y el ambiente tranquilo contrastaba con la energía. Ambos caminan en silencio hasta alejarse un poco del bullicio y entonces Yuki saca de su bolsillo un pequeño regalo que había estado guardando con mucho cuidado. Shikimori, al ver el detalle, sonríe con dulzura agradeciéndole. El prota, por su parte, se siente aliviado al verla feliz, ya que desde el día anterior había notado en ella una expresión algo apagada, como si algo la estuviera afectando. Sin decir mucho, el chico lo toma suavemente y se lo coloca alrededor del cuello, mientras le dice con firmeza que sin importar lo que pase, siempre estará a su lado. Shikimori se queda en silencio unos segundos, luego le responde que él nunca cambiará, y eso la hace muy feliz. Sin embargo, también le confiesa que a veces siente un profundo miedo de que con el tiempo él cambie y termine alejándose de ella. Yuki la escucharía con atención y le comentaría que no es que nunca vaya a cambiar, porque en realidad ya lo ha hecho y en gran parte ha sido gracias a ella. Desde que se conocieron ha mejorado mucho como persona y todo eso es por su apoyo, por su forma de ser y por lo importante que se ha vuelto en su vida. Por eso le promete que de ahora en adelante hará todo lo posible para darle aún más confianza, para que nunca vuelva a pensar que podría quedarse sola. Al día siguiente, Yuki no podría asistir a clases pues el invierno ya había comenzado y como era de esperarse, terminó resfriándose. Mientras tanto, en el salón sus amigas notaban con preocupación su ausencia. Saki empezaría a inquietarse, imaginándose lo peor. Fue entonces cuando Inuzuka llegaría y al notar el ambiente tenso se apresuró a tranquilizarlas. Con una sonrisa despreocupada, les explicó que había hablado con Yuki esa misma mañana y que simplemente se trataba de un resfriado leve, nada grave. Además, Yuki le había pedido a Inuzuka que le llevara los apuntes de lo que vieran en clase. Sin embargo, esta simple petición terminó molestando a Shikimori. Unos minutos más tarde, el chico, un tanto confundido, se acercó a Saki para preguntarle si Shikimori realmente lo detestaba tanto. Saki le respondería que podría ser. De hecho, comentó que esa misma mañana había hablado con Shikimori sobre él. En aquella conversación, la chica de cabello rosado había dicho que le parecía bonito verlos siempre juntos, ya fuera en clase o participando en cualquier otra actividad. No obstante, a medida que hablaban, Shikimori empezó a cambiar de expresión. Poco a poco, su molestia se hizo evidente al recordar todo el tiempo que Yuki pasaba cerca de Inuzuka. Lo que más la irritaba era que, teniendo tantas opciones, su novio no le hubiera pedido los apuntes a ella. En ese momento, Inuzuka terminó por convencerse de que efectivamente le caía mal a Shikimori. Aún así, no pudo evitar sentirse contento de que Yuki le tuviera tanta confianza. Al finalizar las clases, la sorpresa se apoderó del grupo cuando Shikimori se acercó a Inuzuka y le preguntó si podían ir juntos a la casa de Yuki. Nadie se lo esperaba, y menos él, que apenas logró asentir, aún asombrado. Ya más tarde, mientras caminaban rumbo a casa de su amigo, Shikimori sugirió que hicieran una pequeña parada. Necesitaban comprar algunas cosas antes de llegar, así que entraron a una tienda. Sin embargo, frente a los estantes, la chica se mostró insegura sobre qué escoger. Inuzuka, con confianza, le indicó qué producto sería el adecuado, asegurando que conocía bien los gustos de Yuki. Shikimori asintió, aceptando la sugerencia y con una pequeña sonrisa lo llamó hermano, lo que sorprende al chico, pero Shikimori se iría corriendo a pagar muy avergonzada. Una vez la pelo rosada terminó de pagar, se dirigió hacia Inuzuka y, para su sorpresa, le ofreció unos dulces. El chico se quedó desconcertado, ya que asumía que todo lo que habían comprado era para Yuki, pero la chica le explicó con un tono tranquilo pero algo avergonzado que también quería darle algo a él.
Justo en ese momento, ambos notaron que alguien los seguía. Al mirar hacia atrás, se encontraron con Hachimitsu, quien no intentó esconderse. Se acercó a ellos con total calma y admitió que los había estado siguiendo, pero no por desconfianza, sino porque tenía curiosidad. Con una expresión despreocupada, la rubia explicó que finalmente entendía lo que ocurría. Comentó que Shikimori solía hablar mucho sobre su hermano mayor, alguien a quien admiraba, pero con quien también era algo fría. La forma en que Shikimori trataba a Inuzuka, a veces seria, otras veces amable, se debía a que le recordaba a su hermanito. Tanto Shikimori como Inuzuka quedaron sorprendidos por esa observación, pero el chico, aunque agradecido, no estaba del todo convencido. En voz baja, admitiría que él siempre creyó que Shikimori lo veía más como un rival que como alguien cercano. La Pelo Rosada, tras escuchar las palabras de Hachimitsu, terminó por aceptar que tal vez era cierto. Nunca se había dado cuenta, pero ahora que lo pensaba con más calma, Inuzuka y su hermano compartían varios gestos y actitudes similares. Esa podría ser la razón inconsciente por la que a veces reaccionaba de forma tan intensa con él. Mientras tanto, Inuzuka seguía algo confundido. No creía haber actuado nunca como un hermano mayor, y mucho menos pensaba que la forma en que Shikimori lo trataba fuera como la de una hermana menor. Aún así, decidió que podría aprovechar esa nueva perspectiva para molestarla un poco. Sin embargo, apenas lo intentó, se arrepintió de inmediato. Shikimori no estaba nada feliz con que intentara avergonzarla a propósito y le lanzó una mirada que lo dejó helado. Ya al día siguiente, las chicas se enterarían que Hachimitsu también se había enfermado. Con su ausencia, solo ellas asistirían a clases durante el resto de la semana. Tras terminar la jornada escolar, Shikimori y Saki decidieron salir juntas y fueron hasta un centro comercial para distraerse un poco. Mientras caminaban entre las tiendas, a lo lejos divisaron a Kamiya. Fue Saki quien, con entusiasmo, se adelantó para saludarla y la invitó a unirse a ellas. Kamiya aceptó encantada y así las tres comenzaron a recorrer distintos rincones del centro comercial, visitando tiendas y pasando un rato agradable. En un momento dado, Saki tuvo que ir al baño, dejando solas a Shikimori y a Kamiya. Aprovechando el tiempo, ambas se dirigieron a la zona de juegos, donde Shikimori demostró tener una gran habilidad, ganando varios premios y sin dudarlo, se los entregó a Kamiya, quien los recibió con una sonrisa y un leve sonrojo en las mejillas. La chica se sorprendió por la amabilidad de Shikimori, pues no esperaba recibir tantos premios. Sin embargo, no se quedó atrás y también logró ganar algunos, los cuales compartió con ella con una sonrisa tímida. Ambas comenzaron a disfrutar del momento y poco a poco la conversación entre ellas se volvió más natural. Cuando Saki regresaría, no pudo evitar quedarse observando en silencio cómo Kamiya reía con soltura. Se sorprendió al verla tan animada, pues recordaba que al inicio del curso, cuando intentaba invitarla a diversas actividades, Kamiya siempre encontraba una excusa para rechazarla. Incluso algunas compañeras le decían que era inútil insistir, que simplemente estaba perdiendo el tiempo. Pero ahora parecía que entre ellas había surgido una buena conexión. Luego de varias horas salen del centro comercial. Al salir del lugar, las chicas decidieron dar un paseo hasta que llegaron a un parque, donde había una cancha de baloncesto. Ahí dos chicas que jugaban las retaron a un duelo amistoso. Shikimori y Kamiya, con su espíritu competitivo encendido, aceptaron sin pensarlo. En pocos minutos, ambas demostraron una sorprendente coordinación y habilidad, logrando una victoria aplastante que dejó a sus oponentes sin palabras. Entre risas y bromas, las chicas celebraron su triunfo, disfrutando aún más del momento compartido. Ya de regreso a casa, con el sol ocultándose poco a poco, Kamiya se acercaría a Shikimori y con una sonrisa sincera, le confesó que se había divertido mucho y que sinceramente le gustaría repetir una salida como esa, como verdaderas amigas. La Pelo Rosada, con una expresión tranquila pero cálida, asintió suavemente, aceptando la idea con gusto. Después de despedirse de Shikimori, Kamiya y Saki caminaron juntas por las tranquilas calles de regreso a casa. Saki aprovechó el momento para decir lo que pensaba. Con sinceridad le confesó a Kamiya que la notaba diferente, mucho más abierta y sonriente que en otras ocasiones, recordando cómo en el pasado solía invitarla a salir, pero siempre recibía un rechazo. Sin embargo, ahora las cosas parecían haber cambiado y le alegraba de verla mejor.
Camilla escuchó en silencio, pero con una expresión serena. Admitió que antes no se sentía preparada para compartir ciertos momentos, pero que ahora comprendía el valor de esas amistades y que le gustaría recuperar el tiempo perdido. Aprovechando la confianza del momento, Saki le preguntó con cautela si sabía que Shikimori era la novia de Yuki. Camilla asintió con tranquilidad, sin mostrar sorpresa ni incomodidad. Sin embargo, esa serenidad hizo que Saki dudara un poco. Recordaba cómo Camilla solía ser mucho más reservada, distante incluso, y no podía evitar preguntarse si esa nueva actitud ocultaba algo más profundo. Al notarlo, Camilla la miró con una leve sonrisa y con voz suave le confesó que aún no podía contarle todo, pero sí podía decirle que hubo alguien que le hizo ver lo importante que era valorar sus propios sentimientos y que gracias a eso había decidido abrirse más y dejar de ocultar lo que sentía. Agregó que deseaba con el tiempo construir una amistad lo suficientemente fuerte como para que cuando llegara el momento pudiera contarle todo aquello que nunca se había atrevido a compartir con nadie. Saki asintió en silencio, respetando sus tiempos, pero sintiéndose feliz de que poco a poco Camilla comenzara a dejar ver quién era realmente. Ya con la llegada del otoño, el ambiente en la escuela comienza a cambiar. Las clases se vuelven más activas y alegres, pues se acerca uno de los eventos más esperados del año, el Festival Deportivo. Para organizar la competencia, el maestro decide hacer un sorteo para elegir a los participantes de la carrera de relevos mixtos. Sin embargo, muchos compañeros ya imaginan lo inevitable. Si hay alguien con mala suerte, ese es Yuki. Y como era de esperarse, su nombre es uno de los primeros en salir, lo que ya no sorprende a nadie, mucho menos a él. Después de todo, siempre le pasa lo peor cuando hay sorteos. Junto a él también sale seleccionada Hachimitsu, quien parece algo indiferente ante la noticia. Pero lo más llamativo ocurre cuando Shikimori, al ver que no quedó en el mismo equipo que Yuki, decide cambiarse el papel con otra compañera sin pensarlo dos veces. Al ver cómo se forman los equipos, Inuzuka y Saki también se postulan voluntariamente para participar juntos. Todos saben que ambos son muy unidos, así que el maestro no pone objeciones y acepta que se sumen al equipo. Con eso ya son 5 los representantes. Al quedar todo decidido, tanto Yuki como Hachimitsu se disculpan, pues reconocen que no destacan precisamente por su habilidad física. Sin embargo, ambos aseguran con determinación que darán lo mejor de sí. Unas horas después, los 5 se reúnen en la pista de atletismo con el objetivo de practicar y definir el orden de la carrera, además de perfeccionar el pase del testigo. Tras una breve charla, deciden que Hachimitsu será quien comience. Sin perder tiempo, ella arranca con velocidad y energía, marcando un buen inicio. Al llegar a la zona de relevo, le pasa el testigo a Yuki, quien lo toma con decisión, pero a los pocos pasos tropieza y cae al suelo. A pesar de la caída, Yuki se levanta rápidamente, decidido a no detenerse, y continúa hasta completar su tramo. Luego le entrega el testigo a Shikimori, quien corre con gran firmeza, y finalmente Inuzuka recibe el relevo y se encarga de cerrar el recorrido. Aunque todavía tienen mucho que mejorar, todos coinciden en que el orden elegido podría ser su mejor estrategia para intentar ganar. Después de varias horas de entrenamiento continuo, el grupo decide que ya han tenido suficiente por el día. Shikimori, Saki e Inuzuka se despiden, dejando a Yuki y Hachimitsu aún en la pista. El chico, viendo que ella no parece tener intención de irse, le pregunta si no quiere practicar un poco más, y para su sorpresa, Hachimitsu acepta. Ambos siguen entrenando hasta que cae la noche, corriendo una y otra vez por la pista, hasta terminar completamente agotados, con las piernas temblorosas y sin aliento. El prota, preocupado, se disculpa por haberla hecho esforzarse tanto. Sin embargo, Hachimitsu, aún con el cansancio reflejado en su rostro, le responde que no lo hizo por él, sino que le confiesa que en realidad odia correr porque siente que nunca obtiene nada a cambio, pero esta vez es distinto.
quiere ver la alegría de todos al cruzar la meta como ganadores, y para eso sabe que necesita volverse mucho mejor. Ya con la llegada de algunos días, finalmente comienza el esperado festival deportivo. El ambiente en la escuela es alegre y lleno de energía. Cada equipo se prepara con emoción, motivado no solo por la competencia, sino por el deseo de divertirse y crear buenos recuerdos. Nuestro prota, junto a Inuzuka, participa en su primer evento del día. Ambos están animados y listos para darlo todo, pero a pesar de su entusiasmo, las cosas no salen como esperaban. El evento termina con los dos bastante golpeados y con una derrota aplastante, aunque eso no les afecta el ánimo y siguen todos adelante. Unos minutos después le toca a Hachimitsu participar en su primer evento, el clásico lanzamiento a la red. El objetivo es encestar pequeñas bolas de papel en una cesta colocada en lo alto. Al verla dudan de su capacidad, ya que la cesta parece demasiado alta para alguien de su estatura. Sin embargo, Hachimitsu mantiene la calma, sin dejarse intimidar, y con mucha tranquilidad, la rubia toma unas cuantas bolas de papel y con movimientos precisos las lanza todas al mismo tiempo. Para sorpresa de todos, logra encestarlas sin fallar ni una sola, lo que deja a sus compañeros completamente asombrados. Sin embargo, saben que la velocidad no es su fuerte y conforme avanza el evento, es superada por otra participante en los últimos segundos. Aún así, Hachimitsu termina en segundo lugar, un resultado que muchos no esperaban y que todos celebran con entusiasmo. Sus amigos se acercan a felicitarla y por primera vez en mucho tiempo ella sonríe de manera tan abierta y sincera que sorprende a todos. Están tan acostumbrados a su expresión seria y reservada que ese pequeño gesto de alegría los deja sin palabras. Por dentro, Hachimitsu siente algo especial. Aunque no es fan de los deportes ni de competir, se da cuenta de que sí le gusta ver a sus amigos felices y que todo ese esfuerzo vale la pena si logra compartir esa emoción con ellos. Llena de energía, mira a su equipo y con una sonrisa poco habitual les dice con firmeza que es hora de ir a la carrera de relevos y ganar. Sus palabras cargadas de entusiasmo sorprenden a todos, quienes nunca imaginaron verla tan motivada. Unos minutos después, mientras el equipo se preparaba para la esperada carrera de relevos mixtos, Hachimitsu no podía evitar sentirse nerviosa. Era la primera vez que participaba en un evento tan importante frente a tanta gente, y la presión comenzaba a hacerse notar en su rostro. Shikimori, notando su incomodidad, se acercó con una expresión tranquila y le dijo que se relajara un poco. Le confesó que en realidad todos estaban nerviosos, incluso ella, porque era completamente normal sentirse así en este tipo de situaciones, pero también le recordó que eran un equipo y que lo más importante era disfrutar del momento, sin dejarse abrumar. Hachimitsu, algo escéptica, no estaba del todo convencida, pues sabía muy bien lo competitiva que era Shikimori y cuánto detestaba perder. Aún así le prometió que daría lo mejor de sí misma. Así comenzando la carrera, con Saki tomando la delantera como primera corredora del equipo. Aunque no logra sacar una gran ventaja, sí consigue entregar el testigo con cierta ventaja a Hachimitsu, quien comienza su tramo con determinación. Sin embargo, su velocidad no se compara con la de sus contrincantes y pronto una de las chicas la rebasa con facilidad. La presión y el miedo a perder la ventaja afectan a la rubia. Sus piernas titubean y, presa de los nervios, termina tropezando y cayendo al suelo. La escena alarma a todos, pero rápidamente sus compañeros reaccionan, gritándole palabras de aliento desde la pista. Hachimitsu abriría los ojos confundida, sin entender del todo qué habría pasado, pero al levantar la vista ve a nuestro prota esperándola con los brazos abiertos, animándola con fuerza para que se levante y le entregue el testigo. Entonces recordaría aquellas largas noches de entrenamiento y la promesa que se hicieron. A pesar del dolor y las heridas, se pondría de pie y continuaría corriendo con todo su esfuerzo, determinada a no rendirse. Mientras Hachimitsu corre, todos la miran con orgullo por no haberse rendido. Ella no puede evitar reprocharse por dentro.
encuentro. Tenía muchas esperanzas en ganar y siente que su caída ha complicado todo para el equipo. Aún así, le entrega el testigo a Yuki. Nuestro prota lo toma con firmeza y apenas recibe la señal, sale disparado. El público murmura con escepticismo. El equipo rival ya tiene una ventaja considerable y muchos no creen que Yuki pueda alcanzarlos, especialmente con su mala suerte de siempre. Pero el prota se enfocaría en una sola cosa: avanzar. Paso tras paso empezaría a cortar la distancia poco a poco, cuando hasta que de repente su mala suerte entra en juego. Uno de sus zapatos se suelta y queda atrás. Todos temen que se rinda, pero no. Nuestro prota recordaría las palabras de Hachimitsu, su esfuerzo, sus heridas y su promesa de darlo todo. Con decisión puede liberarse de cualquier obstáculo y comienza a impulsarse aún más fuerte. Corre descalzo, sin mirar atrás, con una determinación que sorprende a todos al ver cómo pudo superar su mala suerte. Nuestro prota, al terminar su tramo de la carrera, no puede evitar sentirse frustrado por no haber logrado rebasar a ninguno de sus oponentes, pero al mirar hacia adelante ve los ojos de Shikimori fijos en él, transmitiéndole una confianza inquebrantable. En su mirada no hay reproche, solo apoyo, como si le dijera que aún pueden lograrlo. Esa conexión silenciosa lo llena de esperanza. Le entrega el testigo con todo el esfuerzo que le queda y sin perder un segundo, Shikimori parte con una velocidad impresionante. Su determinación se nota en cada zancada. Empieza a rebasar oponentes uno a uno con la mirada fija. La multitud se levanta sorprendida al ver cómo pasa del cuarto lugar al tercero y luego al segundo, pero por más que lo intenta, la primera posición se mantiene unos pasos por delante. Shikimori aprieta el paso, da todo de sí, pero el primer lugar no cede. Sabe que es el límite de lo que puede hacer, así que pone su fe en que su amigo pueda conseguir la victoria. Inuzuka respiraría profundo y con el corazón agitado. Sabe que no puede fallar, no después de todo lo que su equipo ha hecho. En cuanto recibe el testigo, sale disparado como un rayo, concentrado solo en avanzar, en reducir esa mínima diferencia que lo separa del primer lugar. Poco a poco va alcanzando a su oponente, igualando su ritmo, pero entonces en los últimos metros Inuzuka se impulsa con cada gramo de energía restante y con un último esfuerzo sobrehumano logra adelantarse justo antes de cruzar la meta. Y de esta manera conseguirían el primer lugar. Su equipo correría hacia Inuzuka para abrazarlo, mientras Hachimitsu, aún sorprendida, siente que su corazón late más rápido de lo normal. Nunca antes había experimentado una emoción tan intensa. Sin pensarlo dos veces, tomaría la bandera de la victoria con una enorme sonrisa en el rostro y corre hacia sus compañeros para celebrar. Pero lo que más llama la atención sería Hachimitsu. Por primera vez, sus amigos la ven sonreír de forma tan genuina, con una felicidad tan pura que hasta ellos se quedan sin palabras por un momento. Pero gracias a ellos, ha descubierto lo divertido que puede ser compartir grandes momentos con tus seres queridos. Ya habían pasado algunos días desde el festival deportivo y ahora comenzaba una de las épocas más temidas por los estudiantes, la temporada de exámenes. Como era de esperarse, las cosas no iban a empezar bien para nuestro prota. Esa misma mañana, su despertador misteriosamente dejó de funcionar una vez más justo en el peor momento. Así que, como si su vida dependiera de ello, saldría corriendo de casa para no llegar tarde. Sin embargo, en medio del camino terminaría chocando con una bicicleta al intentar esquivarla. Al llegar a la escuela, lo primero que haría sería dirigirse a la enfermería. Allí la enfermera le preguntó si planeaba ir a la próxima excursión escolar, a lo que respondería que sí, aunque claramente su cuerpo decía lo contrario. Más tarde, en la clase de deportes, un par de compañeros se le acercarían para preguntarle si quería unirse a su grupo para la excursión, y aunque la propuesta lo tomó por sorpresa, sobre todo porque todos conocen muy bien su historial con la suerte, pero parecía que esta vez las cosas podrían ser diferentes. Aunque parecía que todo iba mejorando, al regresar a casa después de clases, ocurrió algo que dejó a todos desconcertados. Un enorme oso de peluche cayó desde lo alto justo sobre uno de los chicos. Nadie entendía cómo había pasado, pero nuestro protagonista no necesitaba explicaciones. En el fondo, sabía que era culpa de su mala suerte.
y eso lo hacía sentir terrible. Esa noche no pudo dormir bien. La culpa lo carcomía y al día siguiente tomó una decisión inesperada. No iría a la excursión. En su lugar, se dirigió a un templo buscando una respuesta o al menos un poco de consuelo, ya que está cansado de que nadie junto a él esté seguro. Mientras tanto, Shikimori decide ir al centro comercial con su hermano. Su objetivo es claro. Quiere comprar algo de ropa para su cita con Yuki. Esa misma mañana habían conversado y nuestro prota le había mostrado un video en Twitter de un parque de atracciones que se veía increíble y a la pelo rosada le llamaría mucho la atención. Así que acordaron verse esa noche para pasar un momento especial juntos. Pero ahora, entre tantos modelos y estilos, no sabe cuál escoger. Está indecisa, pero su corazón late de emoción solo de imaginar la cita. Al salir del local, se detiene al ver una escena curiosa. Su hermano estaba completamente paralizado. Dos chicas se le acercaron a hablar y él no sabe qué responder. Shikimori se ríe y lo aleja suavemente, protegiéndolo como si fuera un niño. Esa situación le sacaría una sonrisa, porque ahora es ella quien lo cuida, aunque no siempre fue así. Recuerda con cariño los días en que ambos entrenaban karate juntos. Su hermano siempre fue más hábil, pero ella nunca se rindió. Día tras día intentaba superarse, esforzándose por alcanzarlo. Hasta que un día, en una de las reuniones familiares, su hermano avisó que no podría acompañarla al dojo por un tiempo, así que Shikimori tendría que ir sola. Aunque al principio le preocupaba un poco, terminaría aceptando la situación con una sonrisa, ya que poco a poco había hecho algunos amigos. Además, al final resultó ser buena idea ir yendo para mejorar cada día, ya que fue en esos días cuando se presentó una situación inesperada. Un par de chicos molestaban a unas compañeras de su clase, pero en cuanto vieron a Shikimori acercarse con ese aire frío y decidido, salieron corriendo sin decir una sola palabra. Y nadie quería comprobarlo en carne propia. A partir de entonces, muchas chicas la admiraban, no solo por su belleza, sino porque sabían que podían sentirse seguras a su lado. Ella junto a su hermano siguieron practicando, pero se molestaba mucho porque odiaba perder, y siempre sucedía cuando luchaba contra su hermano, hasta que un día, al salir de la práctica, mientras caminaban bajo la lluvia, su hermano le confesaría que dejaría el karate. Para Shikimori sería un golpe inesperado. Él siempre había sido su ejemplo a seguir, su rival en los entrenamientos y el único capaz de vencerla una y otra vez. Confundida, le preguntaría la causa de ello y le respondería que simplemente ya no lo disfrutaba como antes, que estaba cansado de hacer siempre lo mismo y quería buscar algo que realmente le apasionara de nuevo. Pero lo que más la marcaría fue cuando le comentó que ella no tenía que vivir intentando ser como él o como su padre, que debía encontrar su propio camino, sus verdaderos gustos y algo que hiciera por ella misma y no por seguir los pasos de alguien más. Unos días después de aquella conversación con su hermano, algo cambiaría dentro de Shikimori. Empezó a preguntarse qué cosas realmente le gustaban a ella. Por recomendación de una amiga, Shikimori comenzó a leer mangas románticos. Al principio solo lo hizo por curiosidad, pero pronto se vio completamente atrapada por las historias. Le emocionaba ver cómo la protagonista vivía momentos dulces y cómo expresaban sus sentimientos con sinceridad, y a partir de eso intentó ser una chica linda y femenina como en las historias. Desde entonces comenzó a tomar decisiones por sí misma, eligiendo cosas que realmente le gustaban, sin pensar en lo que harían su padre o su hermano. Aunque seguía practicando karate y hasta logró ganar un torneo, en su corazón ya sabía que eso no era lo que quería seguir haciendo. Así que ya había decidido que cuando ingresara a la preparatoria dejaría completamente el karate. No porque no pudiera seguir, sino porque por primera vez sentía que quería construir una identidad. Pasarían las semanas y finalmente llegaría su primer día en la preparatoria. Ahora tenía el cabello más largo y su estilo de vestir había cambiado por completo.
más suave, más delicado, buscando proyectar esa imagen femenina que tanto había soñado al leer esos mangas románticos. Quería mostrarse como una chica bastante linda y dulce. Mientras exploraba el campus con curiosidad, notó a un maestro acompañado de un estudiante que parecía tener problemas con algo. Intrigada, se acercó sin pensarlo demasiado. Fue entonces cuando nuestro prota le explicó, algo apenado, que su hoja de inscripción había salido volando y terminó atrapada en un árbol cercano. Al ver que la hoja seguía atascada, el maestro decidió ir por una escalera, así que sin pensarlo demasiado, Shikimori le entregó su bolso a Yuki, quien rápidamente le advirtió que no debería intentarlo, ya que si caía podría hacerse daño. Sin embargo, ella solo le sonrió con calma y sin dudar un segundo comenzó a escalar el árbol con una agilidad sorprendente. En cuestión de segundos alcanzó la hoja atrapada, la tomó con delicadeza y descendió con la misma soltura, aterrizando suavemente. Yuki no pudo evitar quedarse boquiabierto. No solo había solucionado el problema con facilidad, sino que parecía inmune a la mala suerte que tanto le perseguía. Mientras Shikimori se alejaba, no podía evitar sentirse avergonzada. Todo su plan de mostrarse como una chica linda y delicada se había venido abajo en segundos. Estaba segura de que ese chico ahora pensaría que era ruda y poco femenina. Aún así, prefirió irse rápido antes de que su rostro enrojecido la delatara más. Pero al día siguiente, mientras caminaba por los pasillos de la escuela, se sorprendió al ver a Yuki acercarse con una gran sonrisa. Él la reconoció de inmediato y la saludó con entusiasmo. Quería agradecerle de corazón, ya que gracias a su ayuda había podido entregar su hoja de inscripción y cumplir su meta de entrar a la preparatoria. Ella intentó disimular su vergüenza diciendo que no fue para tanto, aún con la idea de que él la vería como alguien poco delicada. Sin embargo, Yuki le respondió con sinceridad, diciéndole que estaba muy feliz de haberla conocido, que normalmente su vida está llena de accidentes, pero que ella, con su fuerza y valentía, logró salvarlo. Eso lo hizo sentir verdaderamente afortunado. Las palabras de Yuki sorprendieron y conmovieron a Shikimori, quien con una pequeña sonrisa y el corazón latiéndole con fuerza, decidió confesarle que también estaba muy feliz de haberlo conocido. Justo en ese instante comenzaría su historia de amor, aunque pasarían varios meses antes de que ambos fueran capaces de expresar con palabras lo que realmente sentían. Volviendo ya a la actualidad, Shikimori ya no tiene dudas sobre quién es. Mientras camina junto a su hermano, le confiesa que no compró nada de ropa, porque sinceramente nada le llamó la atención, y aunque no encontró lo que buscaba, se siente bien con esa decisión, ya que no necesita imitar a nadie más porque ahora elige por sí misma. Ambos siguen recorriendo el centro comercial hasta que ella se detiene frente a una tienda de cosméticos. Ahí unos labiales captan su atención, pero al revisar su cartera se da cuenta de que no tiene suficiente dinero, así que resignada se aleja junto a su hermano. Esa misma noche, mientras organizaba sus cosas en casa, nota algo inesperado sobre la mesa, uno de los labiales que había visto junto a una pequeña nota, comprendiendo que su hermano cuando dijo que iría al baño los compraría, por lo que ahora Shikimori se siente verdaderamente feliz. Ya no es la misma niña que buscaba parecerse a otros para sentirse aceptada. Hoy en día es una chica con su propia personalidad, decisiones y estilo, algo que su familia ha empezado a notar poco a poco y que la llena de orgullo. Motivada por esa emoción y con una sonrisa en el rostro, no pierde más tiempo. Se alista sin dudarlo y sale de casa rumbo al punto de encuentro donde la espera Yuki, lista para vivir una cita especial.